3. Rápidamente se difundió la noticia de que un ejército subhumano, uno enorme, había derrotado a la fortaleza central más grande, robusta y mejor guarnecida. La noticia de que habían pasado el muro se propagó por todo el reino sagrado. El comandante de la alianza subhumana era el emperador malvado Haldabaoth. Él era el demonio que había hecho estragos en Re Estice y ahora había atravesado las defensas del reino sagrado con su magia devastadora como si fuera papel. La alianza subhumana estaba formada por 16 razas y su recuento total de cabezas se estimaba en más de 100.000. Su gran hueste de guerra había tenido dificultades para derribar el muro y destruir el fuerte, por lo que su avance se había estancado. Al escuchar eso, la máxima autoridad en el reino sagrado, la Reina Santa, invocó la orden de movilización nacional. Dado que el reino sagrado se extendía al norte y al sur intercalando una bahía, cuando movilizaba un ejército, necesariamente levantaba dos, el ejército del norte y el ejército del sur. Los ejércitos se reunieron en sus respectivos centros estratégicos, las ciudades de Carinza en el norte y de Bonai en el sur. Mientras tanto, observaron las acciones del enemigo durante varios días. Luego, los exploradores que observaban el muro informaron de algo que hizo que la situación fuera más tensa. El ejército de la Alianza Subhumana avanza hacia el oeste con toda su fuerza, estimando la llegada a la ciudad fortaleza del norte de Carinza en unos días. Ya veo. Así que esto terminará siendo el campo de batalla. Era la Reina Santa, Calca Besares, quien habló. Ella había estado a unos cuantos pasos en la línea de sucesión y generalmente eran los hombres quienes tomaban el trono, por lo que nunca debería haberse convertido en la soberana suprema, pero recibió la corona por dos razones. Una era su belleza física. Sus rasgos florecientes, a veces elogiados como el mayor tesoro de Roebel, se combinaban formidablemente con su encanto y su determinación. También tenía una reputación por su cabello largo, a menudo comparado con un hilo dorado brillante. Prácticamente parecía que el halo de un ángel adornaba su cabeza, y no pocas personas que alcanzaron a ver su dulce sonrisa hablaban de ella como una santa. La otra razón era su gran aptitud como hechicera de magia de fe. Después de ser reconocida como una prodigio que adquirió hechizos de nivel 4 a la edad de 15 años, se convirtió en gobernante con el respaldo del anterior rey sagrado y los santuarios. Y en los 10 años transcurridos desde entonces, aunque algunos se quejaron de que era demasiado blanda, había reinado sobre el reino sin cometer ningún error lo suficientemente grave como para llamarlo así, pero su gobierno, de hecho, no era indiscutible. Las brasas ardían. Entiendo su dolor, su santa majestad. Pero la gente que vive en Carinza sabía lo que estaba en juego. Incluso en ese entonces, antes esta ciudad ha sido el principal campo de batalla, una vez en un conflicto anterior. Cuenta con una muralla más fuerte que cualquier otro lugar. La que la consolaba era una mujer de cabello castaño. Aunque tenía los mismos rasgos regulares, el brillo acerado de sus ojos agudos la imbuía de una atmósfera helada. Llevaba una armadura plateada completa y una sobreveste blanca. Ambos eran elementos históricos transmitidos por el comandante de los paladines, y no había una sola persona en el reino sagrado que no supiera el nombre de la espada en su cadera. Era una de las famosas 4 espadas sagradas a Farlicia. Esas 4 espadas de leyenda eran contrapartes de las 4 espadas oscuras que se decía que habían sido poseídas por uno de los 13 héroes, el Caballero Oscuro, Evil Sword Mures, Demonic Sword Keleneron, Canker Sword Coroquedabarre y Death Sword Sufas. Por cierto, las otras espadas sagradas eran la espada de la justicia, la espada de la pureza y la espada de la vida. Cualquiera que estuviera dotado de un arma así habría encontrado tentador confiar en su fuerza y descuidar los fundamentos. Por esa razón, esta mujer no llevaba esta espada muy a menudo. La usaba ahora porque sabía que tendría que enfrentar la lucha inminente con una resolución indomable si quería tener alguna esperanza de victoria. Su nombre era Remedios Custodio. Era amiga íntima de Calca, y como comandante de los paladines, que se decía que era la más fuerte de toda su historia, proporcionaba respaldo militar a la autoridad de la Reina Santa. Ella también era la blanca de los 9 colores. Bien. Además, hicimos que todos los no combatientes fueran evacuados, para que no estén en peligro. El único problema después de la guerra es quién pagará por todo. La fuente de un desagradable era una persona diferente. La inclinación de sus ojos y la forma de las comisuras de su boca eran un poco diferentes, pero tenía un gran parecido con Remedios. Aún así,
esas sutiles distinciones resultaban en un cambio dramático en la impresión que causaba. Parecía que ocultaba algo, para decirlo sin amabilidad, como si tuviera algún plan bajo la manga. Esta era la hermana de Remedios, 2 años menor que ella, Kellart Custodio. Ella era un gran clérigo y jefa del clero. Su habilidad mágica le permitía usar hechizos de fe de nivel 4, o más bien, esa era su tapadera. El público no tenía idea de su verdadera habilidad. Aquellos cercanos a ella sabían que ella también podía usar hechizos de nivel 5. Por cierto, ella no era uno de los 9 colores. Aunque estaba subordinada tanto a la influencia de los santuarios como de la Reina Santa, debido a varias consideraciones para el equilibrio de poder, el país pensó que era políticamente prudente evitar darle un color. Juntas, estas dos eran conocidas como las hermanas Genio Custodio, la mano derecha e izquierda de la Reina Santa. Dado que muchos nobles sospechaban que Calca, a pesar de ser mujer, había ascendido al trono gracias a las hermanas Custodio que trabajaban entre bastidores, a menudo se dirigían comentarios desfavorables a las tres. Habían aclarado muchos malos rumores, pero había uno, que, dado que todas eran solteras y nunca habían salido con hombres, debían haber tenido alguna relación inapropiada juntas. No podían deshacerse de ninguna forma sin importa cuántas veces lo negaran, lo que a Calca le dolía. Escuchar eso me hace doler la cabeza. Es realmente un problema si vencemos y no podemos ganar nada, pero hay informes de que esta vez los subhumanos están bien equipados, ¿no podríamos vender su equipo o algo así? Exactamente, es lo que me gustaría decir, pero no puedo estar de acuerdo, honorable hermana. Dices que podríamos vender el equipo, ¿pero a quién? No estás pensando en esto. Tendríamos que venderlos a otro país y nadie querrá pagar precios elevados por equipamiento subhumano. Además, debemos evitar amueblar las armerías de nuestros vecinos hasta que terminemos de reconstruir el muro estropeado. En especial, no quiero que la nación de las tinieblas nos ponga en su mira. ¿O estás en contra de la nación de las tinieblas? Nunca escuché nada sobre eso en la corte. A ninguno de los sacerdotes les gustan. ¿Se siente diferente, su Santa Majestad? Calca pensó por un momento. Como persona con poder de mando, como gobernante santo, lo odiaba. Pero como jefe de Estado, el trabajo de un soberano es cuidar a los súbditos y darles paz. Si su rey es capaz de eso, ¿por qué debería importarme? Las hermanas intercambiaron miradas frente a ella. ¿Te preocupas por la gente? Un pensamiento como ese nunca entraría en la mente de uno muerto. Estoy de acuerdo con mi hermana. Difícilmente creo que uno muerto pueda tener compasión por la gente de la forma en que lo hace, su Santa Majestad. Ambas son tan groseras. No deben hablar mal de alguien que ni siquiera conocen. Las dos, desconcertadas, tenían expresiones casi idénticas. Sí, son hermanas, pensó Calca, y reprimió la sonrisa que tiraba de las comisuras de su boca para hablar en un tono más solemne. ¿Qué tienen que decir los oficiales de Estado Mayor? Háblenme de nuestro plan para contrarrestar a Haldabaoth, Kellart. La Reina Santa había estado visitando la base para levantar la moral de los soldados, por lo que se perdió la reunión de planificación de la guerra. Los soldados del Reino Sagrado tenían un mejor entrenamiento que los de otros países, pero seguían siendo un ejército de personas. Mantener la moral era fundamental. Sí, su Santa Majestad. Hay un debate sobre los diversos escenarios que podemos imaginar, si los subhumanos rodearan la ciudad, si sobrepasan, si se desvían hacia el sur, si dividen sus fuerzas en 2 o 3 grupos para perseguir múltiples objetivos, y así sucesivamente. Este era el tipo de momento en el que Calca reconocía que, aunque las hermanas se parecían entre sí, eran bastante diferentes. Si le hubiera preguntado a la mayor de las dos, solo habría podido obtener un informe frustrantemente serpenteante que nunca llegara al grano. Ya veo. ¿Y qué escenario creen que es más probable? Dada la forma en que los subhumanos tienden a realizar redadas y lo que ha sucedido hasta ahora, sienten que lo más probable es un cerco. Pero esta vez hay un problema. Sí, y lo hay, es así. ¿A qué te refieres? Remedios había estado escoltando a Calca, por lo que tampoco había asistido a la reunión de planificación. Pero el hecho era que la Reina Santa lo había entendido de inmediato y no se debía a diferentes cuestiones. Honorable hermana. El demonio que arrasó en la capital. Haldabaoth. No sé qué tipo de intelecto posee, pero los demonios tienden a ser bastante astutos. Puede que tenga alguna estratagema para la que no estamos preparados. Oh.
Entonces eso hace que sea difícil para los oficiales de Estado Mayor que tienen que planificar la operación, ¿eh? Calca tenía una cosa o dos que le hubiera gustado decirle al comandante de los paladines, pero se mordió la lengua. Este aprieto en el que estamos es una verdadera molestia. Entonces, ¿qué haremos si los subhumanos nos rodean? Tenemos muchas provisiones, pero lo que me asusta es lo que sucederá si la moral cae entre los defensores. Los planificadores lo tomaron en cuenta, ¿verdad? Sí, Su Santa Majestad. Normalmente solo tendríamos que aguantar hasta que llegaran refuerzos del sur, pero hay informes de que Jaldabaoth usa poderes misteriosos y es capaz de romper nuestra muralla con un solo ataque. Eso pone a todos bastante nerviosos. Las tres fruncieron el ceño. Considerando lo que había sucedido en el muro fronterizo, la cara de cualquiera se nublaría. Pero Calca lo sabía mejor que nadie. Remedios solo la imitaba a ella y a Kellart. Remedios no usaba su cabeza. Y ella era terca. Si fuera solo eso, serían simplemente defectos de personalidad, pero esas cualidades también eran las que la hacían capaz de impartir justicia absoluta. Pensar en lo que realmente es la justicia complica significativamente las cosas. Por ejemplo, digamos que hay dos niños. Uno es humano, y el otro es subhumano. Como son puros e inocentes, se hacen amigos, pero los adultos descubren al subhumano y capturan al niño. El niño humano les ruega que tengan piedad, pero si liberan al subhumano, el niño podría crecer y algún día volver para vengarse de ellos. ¿Matar al niño subhumano sería justo o no? No hay una respuesta fácil a la pregunta. En tal situación Calca dudaría en quitar dicha vida, pero Remedios mataría sin pensarlo dos veces. Tenía la firme convicción de que era lo correcto. Cualquier cosa que pudiera dar alegría a la gente de su país era algo con lo que estaba de acuerdo. Cuando asumió el trono, Calca les dijo a sus dos amigas que llevaría alegría a los débiles y haría de este un país donde nadie lloraría, y en respuesta, Remedios juró defender la justicia como su ardiente partidaria. Ella había llevado ese voto más lejos que nadie, y el fuego en sus ojos era similar al fanatismo. Si eso fuera todo para la mujer llamada Remedios, habría sido una persona peligrosa. Sin embargo, Calca nunca había sentido la necesidad de mantenerse alejada de ella. Tenía sentido amar la bondad que amaba a las personas, amaba la paz, odiaba el mal y quería ayudar a los desamparados. Y debido a esa personalidad, ella no tenía motivos ocultos. Como nunca usaba tanto la cabeza, estaba claro que todo lo que decía y hacía provenía del corazón. Las organizaciones, especialmente las que habían existido durante muchos años, a menudo se volvían inflexibles con el tiempo a medida que aumentaban las obligaciones y las ceremonias. Y de la misma manera, la sangre se volvía turbia. Era natural que los hermanos discutieran por la ascensión al único asiento que descansaba en la cima de la autoridad. Y la carrera continuaba por sospecha, envidia, miedo, hasta que se quitara una vida. Calca se había liberado de ese destino desde el principio, porque había podido adquirir la magia más poderosa de cualquier gobernante santo en la historia. Una vez que las personas obtenían algo de lo que estar orgullosas, generalmente podían estar más tranquilos. Por lo tanto, Calca estaba dispuesta a renunciar a convertirse en rey santo. Sus hermanos, sin embargo, no compartían su opinión. El único pariente de sangre en el que podía confiar ahora era un hermano mayor, Caspond. Debido a que había vivido de una manera tan sencilla, Remedios era un oasis para el corazón de Calca. Ese es un poder increíble. Me recuerda a los espíritus malignos que aparecen en las historias. Honorable hermana. Ni siquiera los espíritus malignos eran tan poderosos, es posible que Jaldabaoth sea superior a ellos. En fin, eso no es bueno. ¿Cómo podemos vencerlo? ¿Por qué está preocupada, Su Santa Majestad? Escuché que en el reino Reestice, un aventurero adamantita lo echó. ¿No cree que deberíamos poder manejarlo? Sí, si un aventurero a la par con nosotros pudo hacerlo, entonces. La pregunta es si Jaldabaoth puede usar ese poder con el que desmoronó el muro varias veces en rápida sucesión. Los oficiales del Estado Mayor sienten que, dado que solo lo usó una vez cuando golpeó el muro, no debe poder usarlo nuevamente de inmediato. Eso tiene sentido. Si pudiese lanzarlo a menudo, cuando atacó era un momento oportuno para hacerlo. Si no lo hizo, eso significa que probablemente solo pueda usarlo una vez. Calca y Remedios estuvieron de acuerdo. Había pocas razones aparentes para que él no siguiera destruyendo el muro si era capaz de hacerlo. Calca tenía la misma opinión.
Tocó ligeramente la corona en su cabeza. Era un objeto mágico, el dispositivo central del gran hechizo ritual hereditario del reino sagrado, Last Holy War. Bueno, los aventureros de alto rango familiarizados con la caza de monstruos han obedecido la orden de movilización nacional y se han unido al ejército. Estoy segura de que, si utilizamos todo nuestro poder, Haldabaoth no sería imposible de derrotar. Después de todo, tenemos el precedente de que fue expulsado al menos una vez. El gremio de aventureros había protestado con vehemencia por el reclutamiento de aventureros como soldados, pero Kalka se negó a hacer excepciones a la orden. Por supuesto que no lo hizo. Sería el colmo de la locura dividir sus fuerzas durante una emergencia nacional, y el gremio de aventureros en el reino sagrado no tenía la influencia que tenía en el reino vecino. Obligarlo a obedecer era un asunto sencillo, cierto. Pero no obtener los detalles sobre lo que sucedió con él en el reino fue un error. Mis disculpas, ¿o no, Kellard? No te culpo. Debería haber dado prioridad a la recopilación de información del exterior. No, Su Santa Majestad. En realidad, Kellard se equivocó. Honorable hermana, oye, definitivamente no es mi culpa, estaba ocupada protegiendo a Su Santa Majestad Kalka y exterminando monstruos, hice mi trabajo, hago lo que mejor se me da. Jeje, Remedios infló su pecho. Ella tenía razón. Lo que dijo era correcto, pero algo andaba mal. Las personas que desaparecieron de sus aldeas podrían estar relacionadas con Haldabaoth de alguna manera, tal vez. Había sucedido hace un tiempo, de repente, la población de varios pueblos simplemente había desaparecido. No pudieron encontrar ninguna pista que los llevara a un perpetrador, pero tal vez Haldabaoth era el que estaba detrás del incidente. Entonces, antes de matarlo, ¿deberíamos interrogarlo sobre eso? Pero si ese es el caso, maldición. Si tan solo el reino lo hubiera matado cuando tuvieron la oportunidad, Gesaf Stronov no luchó contra él. Kellard lanzó una mirada burlona a Kalka. Debe haber significado, ¿no le has dicho todavía? Entonces Kalka respondió perfectamente con una sonrisa cansada. En palabras, probablemente habría sido algo así como, por supuesto que lo hice. Le conté cómo Haldabaoth atacó la capital, cómo fue repelido por el aventurero, y cómo aparecieron otros demonios, y cómo el capitán de la selección real los ahuyentó. O entró por un oído y salió por el otro o fue expulsado por información más reciente. Me siento mal por sus comandantes adjuntos, honorable hermana. ¿Qué tienen que ver con lo que estamos hablando? Kellard se masajeó las sienes con los dedos en lugar de responder. Como Remedios no usaba su cerebro, necesitaba que la gente limpiara su desastre, sus dos ayudantes se encargaban de eso. Kellard comprendía muy bien su dolor. Pero debido a que Remedios era tan ingenua, o, para ser franca, bastante estúpida, era una presencia curativa para un corazón cansado, por lo que las cosas se equilibraban más o menos. No conozco todos los detalles, pero aparentemente, estaba luchando contra otros demonios, unos con escamas. Nada de esto habría sucedido si hubiera podido derrotarlo por nosotros. No puedo imaginar que ese aventurero adamantita sea más fuerte que Gesaf. No lo sé, pero no lo descartaría. Remedios puso cara de amargura. Debía haber estado disgustada con la idea de que alguien a quien consideraba fuerte pudiera ser inferior a un extraño. Bueno, sí, solo puede blandir una espada. Si tuviera ataques para contrarrestar demonios como yo, podría ser una historia diferente. En términos de pura capacidad de combate, los paladines estaban un poco por debajo de los guerreros, pero contra los seres malvados, se desempeñaban extremadamente bien. Lo que decía Remedios era correcto, pero Kellard emitió un pequeño suspiro. En ese momento, Kalka creyó oír el leve tintineo de una campana. Remedios entró en acción. Ella siempre era la que se movía primero en estas situaciones. Abrió la ventana. Una brisa de principios de otoño entró rápidamente, forzando el aire hacia adentro que había sido algo calentado por el calor corporal del trío. Llevado por esa ráfaga vigorizante era, de hecho, el sonido de una campana, prueba de que el ruido anterior no había sido el de sus oídos jugándole una mala pasada. Cuanto hubieran preferido que fuera un producto de su imaginación. Al mismo tiempo, se escuchó una serie de pasos mientras varias personas golpeaban el pasillo. Reina Santa Kalka, póngase detrás de mí. Remedios dio un paso adelante, sacando la espada sagrada Zafarlicia, y tomó una posición entre Kalka y la puerta. La puerta se abrió de golpe. Su Santa Majestad reconoció al hombre que fue el primero en cruzar la puerta, el jefe de personal. ¿Qué pasa,
¿qué alboroto estás haciendo? Reprendido por Remedios, el hombre respondió mientras trataba de recuperar el aliento. No había tiempo para pasear tranquilamente, su Santa Majestad, Esjaldabaoth, está dentro de la ciudad, y múltiples demonios están arrasando las calles. Los subhumanos también están en movimiento, probablemente están avanzando hacia nosotros. ¿Qué? El ejército subhumano fue visto en las afueras de la ciudad. No tengo idea de cómo pasaron las patrullas, pero teníamos la información incorrecta, no tengo ninguna duda de que montarán un ataque en poco tiempo. Eran tantas noticias a la vez que Kalka no había podido asimilarlo todo, pero esa vacilación solo duró un momento. Con cara de reina, dio órdenes. Esto no es lo que anticipamos, pero la lucha contra Jaldabaoth comienza ahora. Prepárense para luchar contra los subhumanos mientras mantenemos ocupado a Jaldabaoth. También transmite mis órdenes a los aventureros. Mientras escuchaba a sus subordinados reconocer, sus dudas volvieron. ¿Estamos seguros de que no lo estamos subestimando? Ciertamente, no quería subestimar a un demonio que había atravesado la gran muralla de su nación. Pero, ¿era un error pensar siquiera que podían ganar? ¿Sería mejor huir hasta que reunieran más inteligencia? No, pensó Kalka, aplastando la aprensión que había brotado en su interior. Si no peleaban ahora, ¿cuándo? Sin duda, la inteligencia era importante, pero no había mejores posibilidades de poner en juego sus poderes. A medida que la guerra continuaba y los recursos se reducían, solo se volvería más difícil para el reino de Sagrado reunir toda su fuerza, y huir mientras se recopila información de inteligencia significaría permitir que la gente y la tierra del reino fueran devastadas. No se sabía cuántos de sus súbditos se verían perjudicados si eso sucediera. Llevar alegría a los débiles y hacer de este un país donde nadie llore, ¿verdad? Sí, Reina Santa Kalka. Remedios recibió su comentario privado con una contundente respuesta. Vaya, era más ingenua cuando era joven. Difícilmente podría haberme fijado metas más imposibles. HMPH es engreído porque atravesó el gran muro, incluso bailó un vals en medio de nosotros completamente solo. Remedios ladró con anticipación. ¿Pero eso es cierto? Bueno, es lo que tendré que creer. Pero no podía quitarse de la cabeza la sensación de que estaban cometiendo un grave error. Aún así, no bajes la guardia. Debes acercarte a él con el entendimiento de que es lo suficientemente poderoso como para hacer cosas aterradoras por su cuenta. Por supuesto, Reina Santa Kalka, por favor considéreme totalmente en guardia, le presentaré su cabeza después de cortarla con la espada sagrada Safarlicia. No sirve de nada. Conseguir que se calme está más allá de mi poder. A pesar de ese pensamiento, Kalka no estaba preocupada. Remedios era como una persona completamente diferente en combate. Una cabeza cortada no hace mucho por mí, pero estoy muy contenta de tener tu lealtad. Jefe de personal, por favor trabaje de acuerdo con el plan para derrotarlo y ganarnos tiempo, por supuesto. Ya envié una vanguardia. Kalka sintió un dolor sordo en su corazón. La orden de ahora significaba esencialmente enviarlos a morir. Ella le estaba diciendo, toma soldados que no tienen ninguna posibilidad de ganar y tíralos a Jaldabaoth para frenarlo. El trabajo de un gobernante era abandonar a una minoría para salvar a la mayoría. No tenía derecho a quejarse. Los soldados morirían como resultado de su orden, así que, para honrarlos, tenía que desempeñar su papel a la perfección. Tenía que hacer el papel del gobernante supremo, el de la reina santa adorada por todos. ¿Está bien, todos? Vamos a por ello. En el momento en que aplaudió, todos se pusieron en movimiento.